Bienvenidos a un video más. En este video te voy a mostrar cómo hacer una masa de tarta sin gluten. Sí, escuchaste bien, sin gluten, y que te salga espectacular, súper crocante y deliciosa, para que puedas rellenarla con lo que más te guste, ya sea salado o dulce. Así que acompáñame y te muestro cómo hacer esta masa de tarta. En mi caso tengo 200 gramos de harina de almendras que vamos a poner en el bowl donde voy a hacer la masa. Y le voy a incorporar a estos 200 gramos de harina de almendras, que como lo mencionaba antes, se puede reemplazar por harina sin gluten. Puede ser una premezcla casera o una premezcla industrial, por así decirlo. También te voy a dejar en la descripción cómo hacer una premezcla sin gluten. Pero yo elegí harina de almendras porque quiero hacer una masa keto en este caso. Y lo que le voy a añadir de ingrediente seco es una cucharadita de polvo para hornear y una cucharadita de sal. Ahora tenemos los secos acá y vamos a incorporarles los demás ingredientes. Tengo 50 gramos de manteca. A mí me gusta ocupar la manteca fría, o sea, yo recién la saqué de la heladera para ocuparla. Y a esta masa le voy a añadir un huevo. El huevo es opcional. A mí me gusta cómo queda con el huevo la masa de tarta. Así que yo le incorporo un huevito por acá. Y acá tenemos chía remojada. Es una cucharada de chía, parece un montón, pero es solamente una cucharada de chía. Y le puse más o menos de 4 a 5 cucharadas de agua caliente para que se hidrate un poquito más rápido. O podés dejarla hidratando en esta misma cantidad de agua, 4 o 5 cucharadas, por toda la noche. Si a la noche ya sabes que al día siguiente vas a hacer la masa de tarta. La chía lo que hace en este caso es reemplazar lo que podríamos poner una cucharadita de goma sántica o una cucharadita de goma guar, pero vamos a hacerla en este caso con semillas. Además de la chía, a mí personalmente me gusta que las masas tengan semillitas, así que yo acá tengo un mix de semillas que tiene girasol, sésamo, lino, también tiene un poco de chía. Yo le voy a agregar una pequeña cantidad de estas semillitas. Muy bien, y ahora vamos a integrar esta masa. Primero voy a integrar un poquito con la espátula. Así rompemos el huevo, mezclamos la chía y, como ya saben, a mí me encanta meter las manos en la masa y al tener manteca fría es necesario hacerla para ver cómo está de textura. Yo tengo un poco de agua a mano, si le va a faltar. Al tener manteca fría no tenemos que... por eso es más difícil por ahí trabajarlo con cuchara o espátula. A mí me gusta meter las manos un poquito para saber cómo va la textura de esta masa. Y en mi caso le voy a tener que agregar un poquitín de agua. Pero como vemos, la chía le da humedad, el huevo le da humedad y la manteca también le genera humedad. Así que por eso no hay que ir de repente con un montón de agua. Solamente lo necesario para que nuestra masa se una. En realidad está quedando re bien la masa. Así que yo le voy a añadir un poquitito de agua nomás. Un chorrito. Y la masa de tarta, un tips es no amasarlo un montón. Esto no es un pan. Y encima es sin gluten, o sea, con harina de almendras. Así que la idea es unir solamente los ingredientes. Que quede una masa uniforme. Pero no vamos a amasarlo un montón como un pan. Yo uno los ingredientes. Y ya casi está nuestra masa lista. Ahora lo que voy a hacer es traer mi plancha de silicona donde voy a poner esta masa. Y también acá ya tengo la horma enmantecada.
Entonces lo que yo voy a hacer es estirarla un poquito. A mí esta plancha de silicona me encanta porque hace que la tarea sea más sencilla, que no se pegue la masa a la mesada. Tengo un poquito de harina de almendras, yo voy a espolvorear en la plancha. Y ahora lo que voy a hacer es darle un ligero estirado a nuestra masa, así. La idea acá es que no quede ni muy gruesa ni súper finita. Y yo lo que voy a hacer es una tarta abierta directamente. O sea, le voy a hacer arriba unos plieguecitos, pero no necesito tener dos masas para hacerle una tapa ni nada por el estilo. Yo la voy a hacer así, súper rústica. Si querés hacerle con una tapa, yo lo que te recomendaría es que la estires mucho más finita para que no te quede demasiada masa. La masa en estos casos debe ser solamente para contener el relleno. Esa es la idea de nuestra masa. A mí me encanta cómo se le ven las semillitas a la masa. Lo que hago es chequear que pueda tener bordecitos la masa. Yo siempre cuido que no se vaya pegando mucho la masa. Por eso tenemos que hacer una masa bastante durita. La mía está al borde de ser blanda. Hoy tenemos un día súper húmedo acá en Misiones, así que hay que tener cuidado con eso también, no darle demasiada humedad a la masa porque se vuelve imposible de estirar. Y más si la queremos hacer más fina. Yo en mi caso no la voy a hacer tan finita. Ahí yo creo que ya va a estar. Así, vamos a ponerle un poquitito de formita. A mí me súper gusta que quede rústica la tarta. Ahí vemos que ya sobresale arriba. Yo en mi horma ya le puse manteca. Así que ahora voy a poner la masa de la tarta por acá. Muy bien. Y ahora vamos a pasar al relleno, que lo voy a mostrar muy rápidamente. Es un relleno que a mí me súper salva porque es delicioso. Yo voy a hacer una tarta salada. Así que este relleno es salado, tipo para almuerzo o para cena. Y además de ser súper nutritivo, es re fácil. Así que vamos con ese relleno ahora. Son los ingredientes que le voy a poner a nuestra tarta. Súper fáciles y rápidos. Acá tengo tomate picadito, tengo huevo hervido y un poquito de ajo. Todo esto vamos a meterlo en el bowl. Muy bien. Además tengo queso. Yo hice una mixturita de queso cremoso con queso parmesano. Le voy a añadir una buena cantidad de queso porque esto le deja súper delicioso. Vamos a mezclar un poquitito esto. Y ahora el ingrediente principal de nuestra tarta, porque nuestra tarta en realidad va a ser una tarta de atún. Es atún desmenuzado en mi caso. O si te sobró algún tipo de pescado del día anterior, que lo hayas hecho al horno, por ejemplo, o hayas hecho a la plancha, puedes utilizar ese pescado. Yo tenía atún, el mío es en lata, no es lo ideal, pero es lo que había. Si van a comprar atún en lata, la recomendación es siempre que sea al agua. Porque los que son al aceite y agua o al aceite son de lo peor, le ponen un aceite de muy mala calidad, así que en realidad uno cree que está consumiendo pescado, que está consumiendo algo positivo, y con el aceite que le ponen de canola, de maíz o de girasol, en realidad queda un producto que no está bueno, que es un aceite súper rancio. Así que siempre si compramos algún tipo de pescados en lata, que sea al agua, que tenga la menor cantidad de ingredientes posible cuando veamos la descripción de sus ingredientes. Y yo le voy a agregar un poquito de pimienta y una pizca de sal.
porque nuestro tomate no tenía nada, era un tomate natural cortadito en cubitos. Y para unir esta mezcla y que no se nos desarme nuestro relleno al comer, yo lo que hago es ponerle huevo. Sí, huevo crudo, solamente que se va a cocinar en el horno. Así que le voy a agregar huevos, le voy a añadir uno de momento y voy a mezclar a ver cómo se ve esto. Y le voy a agregar el otro porque es bastante relleno y prefiero que tenga huevo de más, que es proteína, a que se me desarme la tarta después al cortarla. Así que vamos a agregarle el otro huevo, en total 2 huevos. Y yo le puse 2 huevos hervidos, así que tiene un montón de huevos esta tarta. Vamos a mezclarlo bien, que quede el huevo bien unido a la preparación. Y le voy a agregar una pizca más de sal. Ahora que tenemos listo nuestro relleno con todos los ingredientes en el bowl, los ingredientes te los dejo en la descripción porque es un relleno que te va a salvar almuerzos y cenas, créeme. También se puede hacer empanadas con este mismo relleno y en las empanadas podemos obviar el huevo batido, el huevo crudo. Podemos ponerlo así simplemente y salen espectaculares. Yo ahora lo que voy a hacer es poner este relleno en mi tarta. Así. Con esta tarta, entre la masa y este relleno súper nutritivo, estamos haciendo un almuerzo, una cena súper delicioso y además nutritivo, súper sano. Yo lo que hago ahora es, le voy a hacer unos plieguecitos a mi masa. Por eso yo decía que tiene que sobrarle un poquitito, por más de que yo no voy a hacer una tarta tapada. Tiene que quedar para hacerle unos bordecitos así. Así. Así a mí me encanta que quede. La emprolijamos un poquitito. Y ahora lo que vamos a hacer es llevar al horno a nuestra tartita. Así que nos vamos para el horno y ya probamos cómo sale esta deliciosa tarta sin gluten y de atún. Ha pasado el tiempo y nuestra tartita está lista, así que ahora la voy a sacar del horno. Y esto tiene una pinta espectacular. Vamos a esperar un minutito hasta que esto se enfríe un poquito para poder cortarlo y probar lo deliciosa que ha salido. Tiene un aroma increíble esta tarta. Bueno, vamos a cortar nuestra tarta. A mí ya me dio un hambre. Acá. Miren lo que es esto. Es una belleza y huele delicioso. Se ve deliciosa y vamos a probar enseguida cuando se enfría un poquitito más el relleno para ver cómo ha salido. Pero tiene una textura, la masa por fuera se la ve súper crocantita y eso es lo que le da la manteca fría. Ahora llegó el mejor momento de todos, que es probar nuestra deliciosa tarta. La receta de hoy fue la masa y un pantallazo de este relleno que es súper delicioso pero muy fácil de hacer. Si no te suscribiste aún, suscríbete a nuestro canal y compartí este videito con personas que quieran cuidarse, con alguien que necesite recetas keto o recetas sin gluten y obviamente déjanos en los comentarios qué te pareció esta receta y qué otra te gustaría que probáramos. Así que la hora de la verdad.
Está deliciosa la masa, súper crocante, nada que envidiar a una masa de harina de trigo. Así que ideal esta masa de tarta keto. Vamos a seguir comiendo esta deliciosa tartita y nos vemos en el próximo video.